Les voy a contar una historia que se cuenta en San Isidro, un ranchito chiquito cerca de Tlaxcala. Es una de esas historias que te hacen pensarla dos veces antes de andar tocando cosas que no debes, sobre todo si no crees en nada. Esta historia les va a dar miedo de verdad, y se los voy a contar, tal y como me lo platicaron. Resulta que en San Isidro vivía un señor que le decían Chava, pero su nombre real era Salvador. Este hombre era de esos que no creían ni en el diablo ni en los santos. Para él, todo eso de rezos, veladoras, limpias y brujerías eran puras pendejadas, cuentos de viejas para asustar a los niños. Decía que la ciencia era lo que valía la pena, que todo en este mundo se explicaba con números y razones. No era que Chava fuera de ciudad, ni que tuviera estudios de universidad, que va. Era de San Isidro, nacido y criado entre milpas y gallinas, pero quién sabe de dónde sacó esas ideas tan tercas. Su familia, en cambio, era de las que ponían su altarcito para Día de Muertos, rezaban el rosario cuando tronaba recio, y si alguien se ponía malo, ahí iban con doña Cleotilde, la curandera del pueblo, para que les hicieran una limpia con huevo o les soplaran con mezcal para sacar el mal aire. Chava no se andaba con esas. Cuando su mamá prendía una veladora para la Virgen de Guadalupe, él se reía y decía: «Ay, mamá, eso no sirve para nada». Si alguien en la casa hablaba de espantos o de la Llorona, él ponía los ojos en blanco y cambiaba de tema. Por ejemplo, una vez, su primo Toño llegó contando que había visto una bola de fuego en el cerro, y Chava nomás se burló, y dijo: «Eso es puro gas de los montes, no seas menso». Pero en el fondo, a veces se le notaba un nerviosismo, como si no estuviera tan seguro de lo que decía. Total, llegó el día en que Chava se casó con Lupita, una joven del pueblo vecino, llamado La Cruz. Lupita también era medio desconfiada de los santos, aunque no tan necia como Chava. Decía que no creía en Dios, pero si alguien mencionaba brujas o nahuales, se ponía seria y cambiaba de tema rapidito. En la boda, hubo de todo: rezos, bendiciones, el padre echando agua bendita, y hasta una tía de Lupita que insistió en ponerle un listón rojo a la novia para evitar el mal de ojo. Chava estaba que se lo llevaba a la fregada de la pura flojera, pero se aguantó nomás para no armar bronca. Qué pereza con tanto ritual, pensaba, mientras sonreía para las fotos. Con el tiempo, Chava y Lupita tuvieron dos hijos, uno llamado Juanito y el otro Miguel, y se fueron a vivir a una casita en las afueras de San Isidro, cerca de un camino de terracería que se perdía entre los cerros. Era una casa sencilla, de adobe, con un patio donde crecían nopales y un tejado que rechinaba cuando llovía. Los papás de Chava vivían más para el centro del pueblo, así que su familia era ellos cuatro nada más. La vida iba avanzando, no muy sobrada, pero ahí la llevaban. Chava tenía una tiendita en La Cruz, a unos 20 minutos caminando por un camino rodeado de milpas y magueyes. Era una de esas tienditas de pueblo, donde encuentras de todo, como jabón Rey, refrescos de litro, tortillas del comal, chilito en polvo, veladoras, mezcal y hasta cuerda para las vacas. También puso una mesita afuera para vender café de olla y tamales por las tardes, y ahí se la pasaba, echando plática con los amigos que llegaban a comprar o a matar el rato. Los traileros que pasaban rumbo a Tlaxcala se paraban a veces para un café, y los viejitos del pueblo se sentaban a platicar del clima y las cosechas. Y aunque la tiendita no dejaba mucho, al menos alcanzaba para el gasto. Cuando los chamacos crecieron, ya de unos 15 años, la cosa se puso complicada. Juanito quería estudiar en la prepa de Tlaxcala y Miguel soñaba con ser mecánico, pero el dinero no alcanzaba. Entonces Chava se empezó a preocupar de a de veras. ¿Cómo le voy a hacer para que mis hijos salgan adelante?, pensaba. Los gastos subían y la tiendita ya no jalaba como antes. Había días que nomás vendía un par de refrescos y unas galletas y Chava se rascaba la cabeza buscando qué hacer. Su papá, don Pepe, un señor ya grande que todavía iba a misa los domingos, le decía: «Mijo, hazle una limpia a la tienda. Llama al padre o a doña Cleotilde».
A lo mejor la tierra donde está la tienda tiene algo, algún espíritu enojado o un trabajo de brujería. Pero Chava nomás se reía. Ay, papá, no me vengas con esas cosas. Eso es puro cuento para sacar lana. Pero don Pepe insistía, y dijo: no seas terco, Chava. Recuerda que cuando abriste la tienda, ni bendición le pediste al Padre. Las tierras guardan memorias, y a veces esas memorias traen cosas malas. Pero Chava no hacía caso, y refunfuñaba. Si no vendo, es porque la gente no tiene varo, no porque haya fantasmas, decía. Pero con el paso del tiempo la cosa se puso peor. Pasaron meses, y la tiendita estaba en las últimas. Había días que no llegaba ni un alma, y Chava ya no sabía ni cómo pagar la luz. Y una noche, platicando con Lupita en la cocina, se le ocurrió una idea. ¿Y si abro la tienda de noche? Los camioneros que pasan por el camino, siempre buscan dónde tomar café o comprar algo para llevar. Y si abro de noche, a lo mejor jalo clientela. Pero Lupita no estaba muy convencida. Ese camino de noche está bien solo, Chava. Mejor no te arriesgues, le dijo, con cara de preocupación. Pero Chava no le dio importancia. No pasa nada, mujer, me llevo la linterna y el radio para no aburrirme. Además, ¿quién me va a hacer algo? Los fantasmas que dice mi padre. Dijo y se rió, burlonamente. Esa misma noche, como a las 8, Chava agarró su chamarra, una linterna de pilas y se fue caminando rumbo a la cruz. El aire estaba fresco, olía a tierra mojada porque había llovido en la tarde. El camino era puro silencio, nomás se oían los grillos y el crujir de las piedritas bajo sus pies. Los magueyes a los lados parecían sombras gigantes y de vez en cuando un pájaro nocturno chillaba en el monte. Chava iba canturreando para hacerse el valiente, pero en el fondo sentía un no sé qué, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Y cuando llegó a la tiendita, se quedó helado. Lo que sucedió fue que justo enfrente de la puerta, en el suelo, había un montón de cosas raras. Encontró un limón partido por la mitad, con chiles secos atravesados con un cuchillo oxidado, unas veladoras negras apagadas, un puñado de tierra revuelta con pelos, y un trapo rojo manchado con algo que parecía sangre seca. Encima del trapo había unas flores de cempasúchil aplastadas, como si alguien las hubiera pisoteado. Chava frunció el ceño. ¿Qué carajos es esto?, murmuró. En el pueblo, todos saben que esas cosas no son buena señal. Son trabajos de brujería, de los que hacen para echarte un mal de ojo, para que te vaya mal o para que algo peor te agarre. Aunque Chava no creía en esas cosas, le dio coraje. Tontos supersticiosos, ¿quién puso esta porquería aquí?, pensó. Entonces agarró un palo y empujó las cosas para un lado, como si fueran basura, cuidando de no tocarlas con las manos. Que se queden ahí, no voy a andar con pendejadas, dijo, y abrió la tienda. Prendió la luz, la cual era un foco medio débil que apenas alumbraba el mostrador, y se puso a atender. Llegaban uno que otro cliente, un trailero que pidió un café y un conocido del pueblo que compró cigarros, pero la noche estaba tranquila. Como a las 11:30, Chava estaba aburrido, sentado atrás del mostrador, hojeando un periódico viejo que tenía por ahí, uno de esos donde hablan de narcos y accidentes. De repente, ¡zas! Una ráfaga de viento bien fuerte entró por la puerta, tan recia que le arrancó el periódico de las manos y lo mandó volando afuera. No mames, qué viento tan canijo, dijo, y salió a recogerlo. Pero cuando se agachó, se quedó tieso. Y es que las cosas de brujería, el limón con los chiles, el trapo y las veladoras, ya no estaban donde las había empujado. Ahora estaban justo enfrente de la puerta, pegaditas al escalón de la tienda, como si alguien las hubiera puesto ahí con cuidado. Entonces, Chava sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué pasó aquí? Esto estaba más lejos. ¿Quién lo movió?, pensó. Miró alrededor, pero el camino estaba vacío. No había ni un alma, ni un perro, ni nada.
El silencio era tan pesado que se oía el latir de su corazón y el aire olía raro, como a azufre, mezclado con flores podridas. A lo mejor fue el viento, se dijo, aunque sabía que eso no tenía sentido. Esas cosas no se mueven solas, y menos tan ordenaditas. Se puso nervioso, pero no quiso darle importancia. No voy a andar creyendo en tonterías, pensó. Agarró una bolsa de plástico, metió las cosas con cuidado para no tocarlas y las aventó detrás de la tienda, junto a una banca vieja que tenía arrumbada. Ahí se quedan, murmuró, y volvió a entrar. Pero el aire estaba raro, como si alguien lo estuviera mirando. Prendió el radio para distraerse, pero la señal estaba llena de estática y cada rato se oía como un murmullo, como si alguien hablara bajito al otro lado. Entonces Chava lo apagó y molesto dijo: inútil radio descompuesto. Aunque para ser sinceros, en el fondo, sentía un nudo en el estómago. El viento seguía soplando, y cada rato le parecía ver una sombra que pasaba rápido por la puerta, pero cuando volteaba, no había nada. Solo estaba el camino oscuro, y los magueyes moviéndose como si tuvieran vida. Pasó como hora y media, ya era la 1 de la mañana. Chava estaba solo, con el radio apagado y el foco parpadeando, cuando escuchó unos pasos suaves, como si alguien arrastrara los pies en la terracería. Levantó la vista, y ahí, parada a unos metros de la tienda, estaba una mujer. Era alta, flaca, con una falda larga y un rebozo negro que le cubría la cara. La luz del foco apenas la alumbraba, pero Chava notó que su ropa parecía vieja, como sacada de un baúl polvoso. «Buenas noches, señora, ¿qué se le ofrece?», dijo, tratando de sonar normal, aunque el corazón le latía a 1000. Pero la mujer no contestó, y nomás se quedó ahí, parada, inmóvil, como una estatua. Chava se puso más nervioso. «Oiga, ¿quiere un café, o algo para el camino?», insistió. Pero ella no dijo nada. Luego, la mujer empezó a caminar despacito hacia la tienda, con un paso raro, como si cojeara o como si sus pies no tocaran bien el suelo. El rebozo se movía con el viento, y Chava vio un poquito de su cara. Era blanca, demasiado blanca, como de cera, y sus ojos brillaban raro, como los de un gato en la oscuridad. «Señora, dígame qué quiere, ya es tarde», dijo Chava con voz temblorosa. Hasta que de repente, la mujer levantó una mano. Chava pensó que iba a pedir algo, pero no. En la mano traía un puñado de tierra, y de la tierra salían unos gusanos negros, retorciéndose como si estuvieran vivos. Chava dio un paso atrás, y entonces la mujer dio un paso adelante. El rebozo se le resbaló un poco, y Chava vio algo que le heló la sangre, y que de seguro helaría la sangre a cualquiera. Y esto era, que la mujer no tenía cara. Sí, pues donde debería estar la boca, los ojos, la nariz, no había nada. Solo piel lisa, arrugada, como si alguien la hubiera quemado con ácido. Pero lo terrorífico no fue solo eso, sino que además, cuando Chava bajó la mirada, vio que los pies de la mujer estaban al revés. Los talones apuntaban para adelante y los dedos para atrás. En ese instante, Chava gritó como nunca en su vida. «Jesús, María y José, ayúdenme», chilló, y de puro instinto, agarró un crucifijo chiquito que tenía colgado en la tienda, uno que su mamá le había dejado y que nunca usaba porque le daba pena. La mujer, o esa cosa, dio un alarido que no era humano, como un chillido de animal mezclado con un lamento, y el aire se puso helado, como si estuvieran en un congelador. Los frascos de la tienda empezaron a temblar y el foco parpadeó como si se fuera a apagar. Chava aventó el crucifijo hacia la mujer, cerró el candado de la tienda a la carrera y salió corriendo por el camino, gritando: «Virgencita de Guadalupe, sálvame. Santo Niño de Atocha, ayúdame». Corrió sin voltear atrás y sentía que algo lo seguía. Los árboles se movían con el viento, y en las sombras parecía que había figuras que lo miraban, con ojos brillosos que se perdían entre los magueyes. El aire silbaba como si alguien susurrara su nombre. «Chava».
Chava. Él nomás rezaba y corría, con el corazón en la boca. Los huaraches se le resbalaban en la terracería mojada, y una vez tropezó, pero se levantó rapidito, como si la vida se le fuera en ello. «Lárgate, maldita bruja», gritaba, mientras las ramas le rasguñaban los brazos. Llegó a su casa hecho un manojo de nervios, y Lupita al abrir la puerta y verlo, casi se desmaya. «Chava, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás gritando cosas de Dios?», le dijo. Ella estaba muy impresionada porque nunca había visto así a su esposo. Los chamacos, Juanito y Miguel, se asomaron espantados. Chava no podía hablar, nomás temblaba como hoja. Fue directo al cuarto, agarró un radio viejo que tenían, uno de esos donde metías cassettes, y buscó una cinta que su mamá le había dado hace años, una con el rosario y unas alabanzas a la Virgen. La puso a todo volumen y se metió bajo las cobijas, rezando como loco. «Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Lupita y los chamacos no sabían qué hacer, y solo lo veían temblar, con los ojos bien abiertos, como si hubiera visto al mismísimo diablo. «Cálmate, ¿qué te pasó?», le decía Lupita. Pero él nomás murmuraba. «La bruja, la bruja». Esa noche no pegaron ojo, pues Chava decía que sentía que la bruja estaba afuera, rondando la casa, y cada vez que el viento movía las ramas, él brincaba y rezaba más fuerte. Los chamacos se acurrucaron con Lupita, y hasta el perro de la casa, un flaco que se la pasaba ladrando, se quedó callado, como si también sintiera algo raro. Al otro día, Chava no se levantó de la cama. Lupita fue, lo revisó, y se dio cuenta de que estaba ardiendo en fiebre, con los ojos hundidos y la cara pálida, como si le hubieran chupado la vida. Lo llevaron al doctor del pueblo, pero no mejoró. Entonces lo llevaron a Tlaxcala, a un hospital más grande, pero nada. Los doctores decían que tenía una fiebre rara, que no sabían qué era. Pasaron los días, y Chava seguía igual, temblando, hablando incoherencias, diciendo que veía a la bruja en sus sueños, parada al pie de su cama, con los pies al revés y la cara vacía. Una noche, después de no encontrar solución médica, un doctor le dijo a Lupita: «Señora, no le quiero mentir. Su esposo está muy grave. Si la fiebre le sube más, puede perder la cabeza o no la va a librar». Chava, que estaba medio consciente, escuchó eso y se puso a llorar. Entre sollozos, le contó todo a Lupita, lo de las cosas de brujería, la mujer sin cara, los pies al revés y el alarido que le congeló el alma. «Es una bruja, me quiere llevar, sálvame por favor», decía, aferrándose a la mano de su esposa. Lupita, aunque no era muy de creer, se asustó de verdad. Llamó a su papá, don Vicente, que vivía en otro pueblo, y él llegó con un curandero, un señor mayor que todos respetaban, llamado don Anselmo. Los rumores decían que aquel hombre había sacado a más de uno de las garras de los espíritus, librándolos de una muerte casi segura. Cuando don Anselmo vio a Chava, puso cara seria. «Este hombre tocó algo que no debía», dijo, mientras quemaba copal en un brasero. «Esas cosas que encontró eran un trabajo de brujería para hacerle daño. Al moverlas, se metió con un espíritu malo, y esa cosa lo está persiguiendo». Lupita se hincó y le suplicó: «Por favor, don Anselmo, sálvelo. No creo mucho en esto, pero es mi esposo. Sálvelo por favor». Los chamacos también estaban ahí, con los ojos llorosos, viendo a su papá que apenas podía hablar. Don Anselmo dijo que había que hacer un ritual fuerte, pero no podía realizarlo ahí. Entonces, sacaron a Chava del hospital, aunque los doctores no querían. Lo llevaron a la casa, y ahí el curandero hizo una limpia con copal, ruda y palo santo. Puso un altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe, veladoras blancas y un rosario bendito. Hizo un círculo de sal alrededor de la cama de Chava y rezó el rosario toda la noche, mientras quemaba hierbas que olían entre dulce y amargo. Al amanecer, llevaron a Chava a la iglesia del pueblo, donde el padre hizo una misa especial y le puso un escapulario bendito.
Don Anselmo también le dio un amuleto, una cruz de obsidiana envuelta en hilo rojo, y le dijo: nunca te lo quites, y reza todas las noches, pues esa cosa no se va a ir fácil. A los pocos días, y poco a poco, Chava empezó a mejorar. La fiebre bajó, y aunque seguía débil, ya no veía a la bruja en sus sueños. En una última visita, don Anselmo les dijo que nunca volvieran a tocar cosas raras y que siempre tuvieran una veladora encendida en la casa para protegerse. También les advirtió que no volvieran a abrir la tienda de noche, porque ese camino estaba marcado por algo malo. Y Chava, que antes se burlaba de los rezos, cambió por completo. Ahora es el primero en ir a misa, pone flores a la Virgen y hasta lleva a sus chamacos a rezar el rosario. La tiendita la bendijo el padre, y aunque no se hizo rico, sus ventas mejoraron. Dicen que hasta puso un altarcito adentro, con una imagen del Sagrado Corazón y una veladora que nunca apaga. Esta historia me la contó un amigo de allá de San Isidro, un joven que se llama Juan y que es primo de los hijos de Chava, los que ahora ya son grandes. Esa fue mi historia, gracias por leer. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este relato. Si fue de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal, nos dejes un comentario y un like. Se despide su amigo Javier y los espero en el próximo relato.